Eduardo Stupía nació en Buenos Aires en 1951 y desde 1973 expone en las galerías más prestigiosas del país y el exterior. Su obra ha obtenido importantes premios e integra las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes y del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Bueno, Eduardo Stupía está acá conmigo. Si yo digo, el otro día en Arteba compra un cuadro de Eduardo Stupía, el Museo Nacional de Bellas Artes. Hace un tiempito voy a Nueva York, voy al MoMA y me encuentro en el Museo de Arte Moderno de Nueva York un cuadro de Eduardo Stupía. Digo, la muestra en Valencia hace poco, estos son como actos consagratorios para un artista, ¿o no? Sí, digamos que sí. Una vez superada la fuerte sensación de irrealidad, uno empieza a pique, son actos o sucesos o eventos consagratorios. Viste que cuando a uno le pasa algo muy bueno o algo muy malo, uno dice, no me debe estar pasando a mí esto, ¿por qué me pasa a mí? Bueno, un poco es eso. Después de superado eso, empezás a pensar, y probablemente sean consecuencias de muchos factores, no solo trabajo, sino de coyunturas y cosas que se hacen en el momento y en el lugar que hay que hacerlas, y para eso tenés que tener un galerista alerta y trabajador, digamos, y Estás sensible. hablando de Jorge Mara. Sí, sí, digo porque... Vos decís que vos venías en un camino y a partir de Jorge Mara las cosas empezaron a darse en un terreno por ahí. Sí, yo creo que fue muy capital mi involucramiento con Mara. Digamos, yo trabajo desde el año 73, más notoriamente, con cierta notoriedad parcial desde el 76, de manera que son 3 décadas o más. Y bueno, uno... Con un trabajo muy sólido, yo creo que es eso lo que se está imponiendo. Sí, definitivamente sí, pero viste que nosotros estamos en un escenario que, o todos los escenarios son cada vez más contextuales, cada vez el trabajo se inscribe en escenarios más complejos, y me parece que ahí es donde la intervención de un profesional, digamos, en términos, lo que sería un galerista, es decisiva. Y, por ejemplo, toda la proyección internacional que yo tuve, por decirlo de algún modo, depende de Jorge Mara, y bueno, y lo del IBAM es un claro contacto de Jorge Mara con Paco Calvo Serrayer, que fue el curador. La muestra en San Pablo también fue una muestra como de representación mía en esa galería a través de Jorge. Y bueno, y lo del museo te diría que también, aunque también podemos decir que el Museo de Bellas Artes, el Citibank en realidad, que compra como sponsor de Arteba la obra para el museo, bueno, la ve en el stand de Mara, pero también podríamos decir que ahí mi trayectoria había alcanzado un cierto grado de notoriedad y de solidez como para que el museo decida que esa es la obra que va a adquirir con esos fondos. Digo. Claro. Además está la obra, sí, antes que nada está la obra. Okay. Pero es verdad lo que decís, yo estaba pensando en este momento, que ya vamos a hablar en los próximos programas, está esta muestra tan importante de Berni, ¿no?, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Yo recuerdo Ruth Ben-Sacar, la galerista Ruth Ben-Sacar, vino a este programa con la hija de Berni, con Lili Berni, hace muchos años, cuando ellas decidieron, Ruth puso pero muy firme, se puso muy firme para lograr que entrara en Estados Unidos y se cotizara en Estados Unidos Berni. O sea, como un galerista, por ahí, cuando hay una obra valiosa atrás, pero cómo influye. Sí. Pero la pregunta que yo te haría es esta, en un terreno como el del arte, las artes plásticas, donde se mueve dinero y hay todo un mercado muy marcado, ¿cómo influye en el artista todo esto? Porque, digo, un artista es una persona que está para crear y de pronto está todo este mundo paralelo que toma una fuerza muy grande. Sí, pero es un mundo paralelo del cual tomás conciencia en un momento como fuerte, en un momento de cristalización. Es un mundo paralelo que no está muy visible durante años en tu trabajo, digamos, ¿no? Pero mientras no está visible, digamos, no podés vivir de tu trabajo de artista. Bueno, yo de hecho no viví de mi trabajo. Un montón de cosas pero aunque esté visible tampoco podés vivir, esa es la paradoja. Digo, a veces no, claro, aunque quiero decir que no es tan sencillo, más allá de la cierta conciencia que vos tengas de ese universo económico. Yo creo que los artistas con altas cotizaciones no necesitan trabajar de otra cosa. Vos mismo ahora no necesitarás trabajar de otra cosa. Hace un año no necesito trabajar de otra cosa. Okay. Por eso decimos que ha empezado otra historia. Está bien, pero lo que quiero decir es que la alta cotización a la que vos te referís se llega después de muchísimo trabajo. Entonces, justamente lo engañoso sería que como ahora hay una tecnológicamente y hasta te diría culturalmente, es más fácil que un artista joven tenga una irrupción fuerte en el campo de la visibilidad
al menos local, Sí. eso puede creer el equívoco de que eso es una economía, y eso no es una economía, digamos. La economía se construye, la temporalidad económica tiene otra temporalidad que la estética, para decirlo de algún modo. Quiere decir que el problema es preocuparse demasiado por la temporalidad económica cuando vos estás más bien preocupado por la estética. Yo creo que se nota perfectamente cuando hay un artista y cuando no, y la intención de cada uno. Pero muchos se deben dejar confundir por esto, ¿no? Y digo, es que la confusión está... marquémoslo. Sí, hay una zona de mitos de artista que van cambiando con las décadas, Sí. y así como estaba en algún momento el artista, el mito o no, o la figura, para decirlo menos antipáticamente, de artista comprometido, Sí. después está la figura del artista exitoso en el sentido de que de su inscripción feliz y rápida en un mercado, digamos, Claro. ¿no? Y esas son todas figuras. Y con obras que vos ves que no tienen mucha elaboración, ni mucho trabajo atrás, ni mucho estudio, ni mucha preparación, ni mucho nada. Pero viste que si algo define un mercado es su arbitrariedad, digamos, ¿no? Es decir, o sea, justamente me parece que uno al mercado le pide una congruencia conceptual que me parece que debe pedírsela a otras áreas, Claro, digamos, ¿no? claro. Es decir, yo puedo preocuparme de cierta congruencia conceptual en mi trabajo, en todo caso en los críticos que leen mi trabajo, en los teóricos que están cerca y hasta en mi manera de hacer teoría o de pensar Sí. teóricamente mi trabajo. Ahora, pedirle eso al mercado me parece que Sí. es una especie de cosa antinatural, digamos, ¿no? Sí, sí, y además supera tus... O Sí. sea, te distrae de lo que tenés que hacer. Bueno, ese es el punto. Yo creo que me parece que en algún momento hay como cantos de sirena muy fuertes, digamos. Ahora parece fácil decirlo desde un punto de vista de alguien que ha tenido una racha como más exitosa, pero lo digo sin ironía. Las rachas van y vienen y son oscilantes, de manera que más bien uno tiene que pensar que lo normal es una cierta horizontalidad, Y el digamos. trabajo, Claro, y el con trabajo. grandes picos y grandes descensos también. Pese a todo eso, tenemos grandes artistas plásticos en la Argentina, grandes. Sí, claro que sí. Grandes, Sí. muchos vivos, grandes. Sí, pienso. claro, por supuesto. Hablando de los críticos, leí el otro día la nota de un crítico que respeto y valoro mucho, que es Daniel Molina, que comparaba tu obra con la de los grandes fotógrafos, como podría ser Cartier-Bresson, ¿no? Yo también he visto que muchas veces se ha dicho que vos haces poesía con tu arte. Tiene características muy reconocibles el arte de Estupía. Uno ve un cuadro de Estupía de las diferentes épocas y difícilmente se equivoque. Se dice, esto es de Eduardo Estupía. Ahora, por eso quiero aprovechar que estás vos hoy acá y que nos definas un poquito vos lo que haces. ¿Cómo lo explicarías? Bueno, me gusta la pregunta, porque la primera característica bastante determinante sería el blanco y negro, porque eso también, desde un punto de vista como de los territorios de legibilidad, parecería circunscribir toda la tarea al área del dibujo, lo cual es correcto, porque yo durante mucho tiempo me dediqué a eso. Y después su tránsito a la pintura igual no adquirió una paleta tan completa como la que uno esperaría encontrar de un pintor entendido como se entiende, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, yo, para definirlo rápidamente, yo te diría que yo fui siempre alguien que trabajó después de una primera época más apegada al pop, al surrealismo y a una especie de iconografía minuciosa, muy pequeña y medio fantástica, trabajé con lo que se podrían llamar los lenguajes puros, es decir, no con la representación ni con la escena, por decirlo así, ni con cierta legibilidad narrativa, sino más bien con el dibujo mismo que se narra a sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, cuando digo, eso se proyectó sobre un campo pictórico sin perder las cualidades semánticas que venía teniendo y que se fueron transformando, y que sería largo enumerar aquí, a lo largo de las décadas, ¿no? No, pero una que podríamos marcar es que se abrió el dibujo, pienso. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Sí. Era un dibujo muy Sí. detallista, muy minúsculo y se fue Sí. como expandiendo. Sí, sí, bueno, es una expansión, te diría, natural, por decirlo así, que puede responder a dos cosas. Primero, a que los materiales mismos y las gramáticas te van imponiendo su propio quiebre, no solo su propia consolidación, ¿no? Aquello que se consolida, inmediatamente vos sabés que va a tener un punto de inflexión y por ende un punto de quiebre. Y eso mismo es afín con el carácter de uno, ¿viste? Lo mismo que pasa con los temperamentos. Claro. Uno tiene temperamentos más fijos en determinado momento de la vida y temperamentos más quebradizos o más volátiles o frágiles en otro momento de la Seguro vida. que sí. Y expansiones y contracciones, ¿viste? De manera que yo, que soy contrario a hacer analogías entre lo personal y lo anecdótico y la obra, creo que sí se puede hacer una especie de homologación indirecta, de resonancia entre
fluidos, temperamentos, humores que son de lo emocional, de lo psicológico, y los lenguajes, digamos. ¿Viste?